y me toca el honor y el privilegio de presentar al profesor, al doctor William Otero. El doctor William Otero es médico internista, gastroenterólogo de la Universidad Nacional de Colombia, conocido por todos nosotros. Es profesor titular de la Cátedra de Gastroenterología en la Universidad Nacional de Colombia, expresidente de todas las asociaciones y creo que es parte de la historia de la gastroenterología en Colombia como un activista en los aportes académicos. Pero lo más importante de William es que es una gran persona y que es costeño. Son las dos anotaciones más importantes que tiene. William, lastimosamente no estás de cuerpo, pero bueno, te tenemos virtualmente a la distancia y agradecemos todo este aporte que nos vas a dar en la noche de hoy para poder seguir creciendo académicamente. Bienvenido y gracias, William. Jacobo, amigo mío, hermano mío, muchas gracias por tu amable presentación. Tienes toda la razón. No estoy allá, pero con el alma estoy con este grupo de barranquilleros a quienes quiero, admiro y aprecio muchísimo. Son Caribe y la gente de Caribe tiene otra forma de ver el mundo. Creo que en nuestra región, en nuestra costa atlántica, hay mucha gente importante. Yo me siento absolutamente complacido de tener grandes amigos en Barranquilla. Todos son mis amigos, los quiero como hermanos y por eso es un privilegio para mí hoy día compartir con ustedes este importante tema. Se me ha invitado a esta cuarta reunión de gastroenterólogos de Barranquilla. Jacobo, tienes toda la razón. Esto no se puede perder. Hay que seguirlo haciendo. Y se me ha invitado a participar con la conferencia Gastritis Crónica Avanzada y su impacto en la práctica diaria. Quiero agradecer inmensamente a Abbott ese apoyo irrestricto a las iniciativas académicas de los gastroenterólogos en Colombia. La importancia de la gastritis crónica no reside en el dolor porque ella no duele. La importancia está en que cuando es avanzada tiene alto riesgo de cáncer gástrico y será este el foco de mi presentación en la noche de hoy. El cáncer gástrico es una enfermedad muy importante. Es el quinto cáncer más común, la tercera causa de muerte por cáncer a nivel mundial. En cada país, en cada continente tiene otras connotaciones y lamentablemente los cánceres llegan en estados avanzados en todo el mundo, excepto en Asia. Y eso se debe fundamentalmente a que el médico aún no sabe ver ese cáncer temprano. Desde 1994, la IARC, la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer de la OMS, clasificó al Helicobacter como un oncógeno tipo 1 y esta clasificación fue ratificada en 2009. En 2017 hubo más de 1.200.000 casos de cánceres gástricos y hubo 800.000 muertes. Si uno mira los que se murieron y los que aparecieron por primera vez, están muy cerca. Es porque ya en estados avanzados estos tumores. Y el riesgo atribuible de H. pylori en esta patología es 85 a 90% a nivel global. Dicho estadísticamente, 85 a 90% de los adenocarcinomas gástricos por debajo del cardia son por H. pylori. Y en Corea y Japón, 90-95% son por H. pylori. Solo 1 a 3% globalmente hacen cáncer gástrico. Pero esta cifra hay que mirarla en cada país. En Colombia aún no sabemos cuál es el riesgo, pero he traído aquí una publicación reciente de Japón que utilizando un método de simulación se pudo establecer que la incidencia de cáncer gástrico a los 85 años de gente infectada por H. pylori es 17% en hombres y 7.7% en mujeres. Y cuando no hay infección por H. pylori, el riesgo de cáncer a los 85 años es 1% en hombres y 0.5% en mujeres. Entonces, uno no sabe en cada país cuál es realmente el riesgo. Por ejemplo, uno quisiera saber, y voy a invitar a Jacobo y a todos mis hermanos de Barranquilla, que iniciemos un estudio. Voy a enviar el protocolo para saber con exactitud si en Barranquilla hay más cáncer gástrico que en otras partes de Colombia. Por ejemplo, en Túquerres, comparado con Tumaco, en Túquerres hay
miles de veces más cáncer que en Tumaco. Las costas están protegidas del cáncer y será motivo de otra presentación cuando me invite mis hermanos barranquilleros para decir por qué en las costas puede haber menos cáncer gástrico. La importancia que tiene H. pylori en el cáncer fue establecida y fue promovida por la IARC hace ya 10 años. La IARC reconoció el efecto preventivo de la curación de H. pylori para que si el futuro no haya cáncer gástrico e invitó a muchos países a incorporar esta estrategia como políticas de Estado. Y esto es así en Japón y en otros países del Asia. Hay mucha evidencia de que H. pylori da cáncer. Este es el más reciente metaanálisis que ha demostrado que cuando se cura H. pylori globalmente, el riesgo de cáncer baja un 46%. Y cuando ha habido resección endoscópica de un cáncer temprano, igualmente hacia el futuro hay menos cáncer metacrónico. Y se ve cómo se disminuye un 50% los cánceres metacrónicos si H. pylori es curado con antibióticos. Y la mortalidad por cáncer gástrico también se ha encontrado que baja un 40% si H. pylori es curado en un paciente a quien se le ha diagnosticado. El profesor Correa, pionero mundial, amigo nuestro, colombiano, que ha sido famoso por la cascada de Pelayo Correa, inicialmente infirió que la mucosa gástrica normal llega a cáncer gástrico. Esta hipótesis tuvo muchas variaciones, pero voy a decir que hoy día la cascada de Correa es esta. Cuando él propuso la cascada de la carcinogénesis gástrica, no había H. pylori en la mente de los médicos, no había sido descubierto H. pylori. Y un día que H. pylori se encontró, este es el modelo final de la cascada del profesor Correa. Una mucosa sana un día es infectada por H. pylori. Y después puede aparecer un cáncer gástrico como la culminación de una infección que produce inflamación constante, permanente, durante 3 a 4 décadas. Y por eso esta cascada ha tenido dos impactos mundiales. La primera, que si se cura H. pylori, se evita el cáncer gástrico. Y esto se llama en medicina prevención primaria. Se evita la aparición del cáncer. Y esto está comprobado. He mostrado aquí un metaanálisis. Y cuando hay gastritis atrófica multifocal y metaplasia, ha habido cambios epigenéticos. Nuestro grupo ha demostrado que cuando hay H. pylori hay metilación del DNA en las células gástricas y cuando se cura H. pylori se baja la metilación. Y esta metilación es un factor de riesgo hacia el futuro. Estos cambios genéticos y epigenéticos no se curan cuando hay metaplasia intestinal y atrofia gástrica. Por eso, cuando está presente la gastritis atrófica y la metaplasia intestinal y la severidad es alta, que es el motivo de esta presentación, al paciente hay que hacerle prevención secundaria. Es decir, hay que vigilarlo endoscópicamente. Esto ha sido demostrado hace muchos años. Cuando hay atrofia gástrica, que aquí se ve como la línea amarilla, atrofia gástrica, a los 10 años, 0.8% de los pacientes de Holanda hacen cáncer gástrico. Cuando hay metaplasia intestinal, 1.8% hacen cáncer gástrico. Cuando hay displasia leve, 4% hace cáncer. Y cuando hay displasia severa, 33% hacen cáncer. Pero esto es en Holanda. Nosotros en América Latina, ya en varios países se ha iniciado el estudio de qué pasa con estos pacientes. Y quiero aquí destacar que la gastritis atrófica es el escenario de la cancerización. Ahí comienza realmente de manera importante el riesgo de cáncer. Entonces, la prevención secundaria consistiría en este orden de conceptos en identificar y vigilar las condiciones precursoras de cáncer gástrico, como la atrofia, la metaplasia y la displasia. Y esta identificación se puede hacer con endoscopios avanzados. Si alguien, como los japoneses, tiene la experticia de ver morfológicamente alteración del patrón glandular y lo ha verificado histológicamente, es decir, ha cotejado lo que él ve con la histología, en el futuro no haría biopsias, allá como los japoneses, solo endoscopia y con base en eso el paciente es investigado hacia el futuro. Nuestro amigo Ever Burgos en Costa Rica, un hombre que queremos y admiramos muchísimo, es pionero de las imágenes espectrales y él está seguro que con estas imágenes espectrales él puede diagnosticar si hay helicobacter, si hay metaplasia, atrofias severas.
Cuando alguien tenga esta experticia, pues no tome biopsias. Pero los que no la poseen deben seguir la recomendación de Maastricht. Y es que deben tomarse biopsias con un protocolo establecido que haya demostrado que permite mapear adecuadamente el estómago. Y ese sistema de biopsias es el sistema de Sidney, que son 5 biopsias que hay que tomar. Entonces, cuando se hace una endoscopia digestiva, el médico que hace la endoscopia tiene el propósito, pero casi que fundamental, no casi no, fundamental, no solamente de ver las patologías evidentes, sino estratificar el riesgo hacia el futuro de cáncer, es decir, identificar un estómago premaligno y que en esta nomenclatura del día de hoy es Olga 3 y 4 y ha sido reconocido así a nivel mundial. Olga 3, Olga 4, Holguín 3, Holguín 4 tiene riesgo de cáncer de individuo y hay que vigilarlo. Un importante metaanálisis publicado hace unos años. En este momento, un fellow mío tiene como tesis de grado un nuevo metaanálisis para verificar nuevamente ese concepto. Si Olga 3 y 4 da cáncer hacia el futuro o tiene riesgo de cáncer. En estudio de casos y controles, Olga 3 y 4 tiene un riesgo de cáncer de 2.64 veces. Y Holguín, en ese mismo tipo de estudio de casos y controles, tiene un riesgo de 4 veces hacia el futuro. Y con base en este concepto, hoy día se recomienda entonces que cuando se hace endoscopia digestiva deben tomarse 5 biopsias. 2 biopsias del cuerpo en la curva mayor a 8 centímetros del cardias y en la curva menor a 4 centímetros de la incisura y en el antro área prepilórica 2 biopsias, una de la curva mayor, de la curva menor, perdón, una de la curva mayor y una de la incisura. Esta de la incisura es fundamental. Si no se toma, se subestadifican estas alteraciones. Estas 3 últimas van en un frasco y estas del cuerpo van en otro frasco. En nuestro grupo, hace algunos años, verificamos qué tanto se comporta el Sidney versus otras formas de tomar biopsias y definitivamente el Sidney permite ver gastritis atrófica en todos sus estados. Y este estudio nuestro mostró, que es un estudio pionero en América Latina, que todas las endoscopias que hicimos en estudio de casos y controles con más de 1.500 pacientes, que eran los casos, 88% era Olga 0 a 2 y solamente era Olga 3 y 4, 12%. Esto tiene un impacto económico y un impacto social en un país. Y es que si solamente esta gente se investigara, eran muchos los ahorros que se hacían en endoscopias y en costos económicos. Cuando el individuo toma las biopsias con base en este protocolo, se ve cómo el Olga de alto riesgo se identifica en 64%. Si el médico se aparta del protocolo y toma biopsias de una manera distinta, se ve cómo de manera estadísticamente significativa se baja la probabilidad de encontrar Olga avanzado. Asimismo el Holguín. Pero quiero destacar que el Holguín subestadifica los pacientes de alto riesgo. Y este estudio pionero pivotal demostró que cuando Holguín es de alto riesgo en 48%, en estos pacientes el Olga era 64%. Por eso nuestro grupo usa siempre el Olga. Y el Holguín tiene algunas ventajas como mayor concordancia interobservador, etcétera, pero siendo el escenario de la cancerización, la gastritis atrófica, pensamos que desde ahí debe empezar la vigilancia de los pacientes. El concepto de vigilar hacia el futuro los pacientes ha sido respaldado por todas las sociedades científicas del mundo. Olga y Holguín 3 y 4 hay que vigilarlos. La atrofia gástrica significa específicamente que las células viables del estómago han sido perdidas. Y cuando se pierden, esa pérdida puede ser reemplazada por fibrosis y se llama atrofia gástrica no metaplásica, que es la línea roja que está aquí ahorita. O puede ser reemplazada la glándula que se pierden, esa atrofia, por metaplasia intestinal. Primer concepto que quiero hoy día aquí destacar. La metaplasia es una forma de atrofia en la cual las glándulas perdidas, las células perdidas son reemplazadas por metaplasia intestinal. Por lo tanto, el Olga, cuando se toma con biopsias, cuando menos es igual al Holguín, nunca es inferior al Holguín. Y es por eso entonces que el médico debe tener en cuenta que la metaplasia es una forma de atrofia gástrica. Y cuando se
Hace Olga a un paciente, se está identificando todos los tipos de atrofia, como ha sido respaldado recientemente por Maastricht 6. Una recomendación importantísima es que las biopsias se tomen con una pinza grande. Y la pinza grande es aquella que permite ver 15 a 20 glándulas. Cuando usan pinzas pequeñas, es muy poquito el tejido, no se puede estadificar adecuadamente la histología. Entonces, mundialmente, en este caso, la Sociedad Británica de Gastroenterología, en su guía de práctica clínica del manejo de pacientes con riesgo de cáncer, recomienda que a los 3 años hay que hacer vigilancia en pacientes con Olga y Holguín avanzada. El grupo europeo recomienda igualmente que Olga y Holguín deben ser vigilados cada 3 años. Y esto ha sido respaldado ahorita por Maastricht, nuevamente, que Olga y Holguín 3 y 4 debe ser vigilado. Con esta pléyade de información de casos científicos, yo quiero es enfatizar que esto está claramente demostrado. Cuando hay metaplasia intestinal, que es lo que los europeos creen que hay que vigilar, y también Estados Unidos y no la atrofia, y eso vamos a discutirlo. Los pacientes que tengan metaplasia intestinal, si no toman biopsia de la incisura, pero toman biopsia 2 del cuerpo, 2 del antro, y hay metaplasia intestinal en una sola localización, esto tiene riesgo de cáncer, pero no lo suficiente como para vigilar. Y el grupo europeo recomienda entonces que si hay metaplasia tanto en el antro como en el cuerpo, asumen que este paciente tiene alto riesgo y sería candidato de vigilarlo hacia el futuro. Cuando hay familia de cáncer gástrico en el individuo que tiene esta endoscopia, o hay metaplasia incompleta o gastritis persistente por H. pylori, también se debe vigilar el paciente. Y quiero destacar aquí que la tipo de metaplasia intestinal, si es completa o incompleta, es irrelevante. Hoy día eso no se tiene en cuenta para tomar conducta. Es decir, nos parece a nosotros, siguiendo las recomendaciones de expertos, que es irrelevante andar haciendo subclasificación de la metaplasia intestinal. Todo el mundo sabe que la metaplasia intestinal incompleta, o sea, de tipo colónico, similar a la que está en esófago de Barrett, tiene más riesgo de cáncer. Pero eso no determina la vigilancia. Y Maastricht eso lo ha reforzado ahorita en su consenso, en el cual cree que hacer la diferenciación en los subtipos de metaplasia intestinal es redundante. Los pacientes entonces con Olga y Holguín avanzado, cada 3 años hay que hacerles una vigilancia. Si uno redondea todo lo publicado, esta es la síntesis que quiero compartir con ustedes esta noche. Olga 0 a 2, Holguín 0 a 2, se observa. Pero si hay un familiar de cáncer gástrico, que sea un familiar de primer grado de consanguinidad, este Olga 0 a 2, aunque en el pasado se pensaba que no era importante, cuando hay cáncer gástrico, a él hay que vigilarlo cada 3 años, porque el Olga 2 y el Olga 1 también puede dar cáncer hacia el futuro en este tipo de pacientes. Olga y Holguín 3 y 4 se vigilaría cada 3 años, pero si hay un familiar de primer grado con cáncer gástrico, y esto hay que hacerlo así, hay que hacerle endoscopia cada 1 o cada 2 años. La importancia de vigilar hacia el futuro los pacientes con lesiones o condiciones precursoras de cáncer es que si encuentra un cáncer gástrico temprano, se puede tratar endoscópicamente y la sobrevida a 5 años es más del 90%. 44 meses más tarde es lo que se estima, o 50 meses más tarde, o 4 años más tarde, el cáncer temprano es avanzado. Y ahí sí, la sobrevida a 5 años es menos del 25%. Estaremos de acuerdo entonces en que hay que buscar endoscópicamente el temprano. Hay que hacer cursos para identificarlo. Este es un paciente nuestro con una endoscopia que tiene luz blanca, no tiene alta definición. Es un endoscopio 145 de Olympus y se ve cómo, analizando cuidadosamente esta mucosa aquí, se ve una lesión y era un cáncer temprano. Era un paciente con Olga 4, que le hicimos endoscopia de seguimiento a los 2 años y se ve cómo hay un cáncer temprano. El profesor Fabián Emura le hizo la disección endoscópica a su mucosa y está perfecto el paciente. La endoscopia que se hace para vigilar la atrofia y la metaplasia avanzadas no es cualquier endoscopia. No, no, no.
Es una endoscopia de alta calidad. Y ustedes saben cuando un día de esto discutamos los indicadores de calidad de una endoscopia digestiva alta, hay como 20 indicadores. Pero una cosa que hemos aprendido del profesor Emura es que un estómago totalmente limpio y que el médico puede hacer esta endoscopia codificada alfanumérica con 28 estaciones, no hay área del estómago que no se puede, que deje de verse. Esto requiere más tiempo. El doctor Emura considera que el tiempo es usual, mínimo 10 minutos es una endoscopia que debe tomarse. Con estas mundo de estaciones, incluso si el médico no ha hecho el procedimiento, como en una tomografía o una resonancia, él puede leer estas imágenes y decir qué hay. Bueno, habrá que entrenarse fuertemente en esta recomendación de la Organización Mundial de Endoscopia y creo que nosotros podríamos hacia el futuro entrenarnos fuertemente en esto. Recientemente, esta semana anterior, se ha demostrado también que el Olga 3 y 4 hacia el futuro anticipan o anuncian que hay riesgo de cáncer gástrico metacrónico. Ahora, no solamente en la gente sin cáncer, sino cuando hay un cáncer gástrico resecado endoscópicamente. Este es un estudio retrospectivo de 916 pacientes en que se ha hecho disección endoscópica submucosa por un cáncer temprano. Comparen lo que hacemos nosotros en Colombia, estamos lejos. Son más de 900 pacientes. El profesor Emura no ha hecho muchos en Colombia. No sé cuánto habrá hecho el profesor Emura, pero es el experto de América Latina. Nos toca mandar los pacientes a un centro de gente experta. Aquí se encontró entonces que el seguimiento a 94 meses, Olga 2, 3 y 4 tienen riesgo de cáncer metacrónico. Hubo 120 cánceres gástricos después del primero y el riesgo es 1.83 veces. Y cuando hay Olguim 2, 3 y 4, el riesgo es 2.86 veces. Y esto es muy importante. Cuando se analizó de manera por su grupo, se vio que Olga 0 a 2, 4.5% de ellos tuvieron cáncer hacia el futuro. Y había Olga 3 y 4, 12% hicieron cáncer hacia el futuro. Lo que esto significa para nuestro medio es que la gastritis crónica hay que prestarle mucha atención y mirarlo muy bien. A mí cada rato en otros países de América Latina, donde comparto frecuentemente estos conceptos y discutimos en foros muy grandes, hace poquito me dijeron, pero el Olga avanzado no previene todos los cánceres gástricos. Claro que no. El Olga avanzado es un marcador. El Holguín avanzado es un marcador de que ese individuo puede tener cáncer, pero no encuentra toda la gente que va a tener cáncer. Porque ustedes ven que el OR no es 100%. Esto quiero destacar que hay factores por debajo de la punta del iceberg, que es el Olga y el Holguín. El individuo que tenemos al frente puede ser obeso, consumir mucha sal, fumar, tener factores genéticos, va a tener cambios epigenéticos por infección por H. pylori, tener metilación del DNA, su microbioma está diferente, puede tener autoinmunidad y puede tener unos síndromes genéticos que predisponen a cáncer y que no han sido identificados. No son síndromes como Gardner, etcétera, sino síndromes genéticos no conocidos o alteraciones genéticas no conocidas. Entonces quiero decir que la prevención secundaria que se hace con la vigilancia puede tener fallas también. Como tiene fallas, la colonoscopia de tamización como prevención secundaria del cáncer de colon. Ustedes están cansados de leer que después de una colonoscopia de tamización puede haber cáncer de intervalo, en que el cáncer aparece antes del tiempo previsto, en el cual haría la segunda endoscopia. O puede haber cáncer post-colonoscopia, que es otra definición. Es que un individuo tiene rectorragia, tiene una colonoscopia, no hay nada, y al año tiene un cáncer de colon. Si uno dice que la colonoscopia no evita todos los cánceres y no la hacemos, no, no, no. Hay que decir es que hay que profundizar más en los pacientes. Y más recientemente, en Occidente, específicamente en Europa, yo usted los invito en Barranquilla, que tienen buena tecnología, a que repitan este estudio. Se ve cómo, utilizando el EGIM, que es la identificación con NBI de metaplasia intestinal, que usa las mismas estaciones de Sydney, y es curva mayor del cuerpo, curva menor, antro, curva mayor, curva menor, incisura,
y con base en la presencia de metaplasia en unos porcentajes, el Leguín predice de manera muy correcta, como el Olga y el Holguín, si hacia el futuro hay riesgo de cáncer. Este estudio, que es el primero que se hace en Occidente, por fuera de Asia, demostró que el Holguín, el Leguín tenía el área bajo la curva de 84%, el Holguín, el área bajo la curva 80%, y el Olga 84%. En una palabra, el Eguín, es decir, buscando metaplasia intestinal con NBI, si tiene más de 5 puntos o más, está totalmente de acuerdo con Olga y Holguín avanzados. Si ustedes pueden reproducir este estudio en su hospital, en su práctica privada, pues sigan haciéndolo. En nuestro hospital universitario, este año empezamos nuestro EGIM en Colombia para ver si se correlaciona con lo que dicen los europeos y los japoneses. Otro precursor de cáncer es la displasia. Y hay unas recomendaciones para la displasia. Si la displasia es indefinida, hay que reexaminar al paciente. Si hay displasia de bajo grado y no se ve endoscópicamente, se repite la endoscopia a los 12 meses. Si hay alto grado displasia y endoscópicamente se identifica, va a resección endoscópica. De igual manera, si la de bajo grado se identifica, va a resección endoscópica de la displasia. Y si no se identifica endoscópicamente de alto grado, habrá que hacerle un control en 6 meses. Este es un paciente con una displasia gástrica de alto grado, identificada plenamente, y que está la disección endoscópica, la sumocosa de esta lesión. La gastritis autoinmune es otra alteración en el estómago que predispone hacia el futuro a tumores, pero no a adenocarcinoma, no. La autoinmune se vigila cada 3 a 5 años para buscar tumores neuroendocrinos tipo 1, no para buscar adenocarcinoma. En la autoinmune no hay adenocarcinomas. Este estudio del profesor Rush demostró que la autoinmune gastritis que hace adenocarcinoma gástrico es cuando hay Olga 3 y 4. Dicho de otra manera, como ustedes recuerdan, la gastritis crónica autoinmune solo afecta el cuerpo gástrico, no el antro. Y cuando hay Olga avanzado, es que ha habido una noxa como infección por H. pylori que ha producido esta alteración en el antro y el cuerpo. Y los cánceres gástricos que se encontraron en este importante estudio eran gente que tenía Olga 3 y 4. Recientemente, Juan David, el hijo de un amigo nuestro de Ibagué, publicó con el profesor David Graham que hay gente con gastritis autoinmune que tienen síntomas gastrointestinales y el médico le formula medicamentos e insiste en esta publicación que estos pacientes con gastritis autoinmune no hay que darles IVPs. Y este grupo que ya había dicho previamente que solamente hay adenocarcinoma en la autoinmune cuando hay Olga 3 y 4, acaba de publicar que en pacientes que no tenían infección previa por H. pylori, no había cáncer gástrico, había tumores neuroendocrinos. Y lo nuevo que esto impacta hacia el mundo es esto, que en pacientes naïf de infección por H. pylori, el seguimiento no se hace para buscar adenocarcinoma, sino tumores neuroendocrinos. Y recientemente también se ha encontrado algo interesante. En estudios de casos y controles se encontró que había 35 casos de pacientes que tenían tumores neuroendocrinos con gastritis atrófica autoinmune y 70 que no lo tenían. No tenían tumores neuroendocrinos. Los que lo tenían un riesgo de muchas veces de haber consumido IVPs anteriormente y asimismo de haber sido tener tabaco como un hábito frecuente. El mensaje es que en pacientes que tienen síntomas dispépticos o síntomas de reflujo y el médico documenta que tiene gastritis autoinmune, no se le puede dar IVPs. Y Juan David, con el profesor David Graham, Juan David es hijo de Rubén Darío Gómez de Ibagué, hoy día está en Baylor College, allá estudió gastroenterología y estudió medicina interna, creo que fue en la Cleveland Clinic, no me acuerdo ahorita, y entonces recomienda que la dispepsia
y síntomas de reflujo que tiene el paciente con gastritis crónica autoinmune frecuentemente es tratado con IBPs. Y eso no se les puede dar IBP. No sabemos la fisiopatología del tema, pero en ello habrá que dar otra cosa. Yo sugiero que den sucralfate en vez de dar IBPs. Y no es infrecuente esta patología, no es infrecuente. Si uno la busca, la encuentra. Tenemos como 30 casos de estos pacientes ya. Otra estrategia de prevención secundaria de cáncer gástrico sería que a los 50 años que se va a tamización para cáncer de colon, hoy día son 45 años, ese día se le haga también endoscopia digestiva aprovechando la sedación y el ayuno. Y se ha encontrado que en Europa 10% de la gente que tiene H. pylori ya tiene atrofia y metaplasia avanzada. Y en otros países se ha encontrado que 19% a esta edad y con H. pylori positivo ya tienen atrofia y metaplasia avanzada. Entonces, esta tamización habrá que hacerla en los países previo estudios y con un consenso. Entonces, en poblaciones de alto riesgo habrá que hacer esta tamización en gente mayor de 40 años, pero esto dependerá de los recursos y de las políticas de Estado. Con este gobierno yo creo que esto nunca se podrá hacer, porque si no saben siquiera que es un militar, mucho menos podrán hacer políticas de prevención de cáncer hacia el futuro. Y para que sea rentable la tamización de cáncer gástrico, tendría que hacerse en pacientes con alto riesgo de cáncer, alta incidencia de cáncer. Y se define alta incidencia de cáncer, 20 casos o más por cada 100.000 habitantes, y que ellos serían endoscopia cada 2 años. Intermedio de riesgo, 10 a 20 casos por 100.000 habitantes, y sería endoscopia cada 5 años. Y bajo riesgo, pues no se haría endoscopia de tamización. Colombia está en un riesgo importante, Colombia está en un riesgo importante y habrá que hacer políticas de Estado. Hace un tiempo yo estuve en conciencia con un protocolo para hacer tamización en una ciudad piloto, una región piloto de alto riesgo, y el Estado internacional consideró que el cáncer gástrico no era un problema y que eso no se debería hacer. Bueno, estamos hablando de gente que le paga mucha plata, pero no puede asesorar bien a un gobierno. Lo que yo veo en la tamización, que siempre he pensado, es que qué bueno hacer tamización, pero si el grupo de endoscopistas ve el cáncer temprano, porque la tamización es para buscar cáncer temprano. En Corea se ve como en 2001, 39% de los cánceres eran tempranos. Y conforme hay auditoría en cada hospital, hoy día 73 y 80% son tempranos. En Estados Unidos no se ha modificado el tema. Entonces, habrá que estudiar muy bien cómo se ve un temprano. O de lo contrario, uno haría muchas tamizaciones y no ve ni un solo temprano. Otro método de hacer vigilancia hacia lesiones precursoras es usar la serología gástrica. Allá no voy a detener porque en cada país esto debe ser validado. La erradicación entonces de H. pylori debe ofrecerse a toda la gente infectada. Y, por supuesto, y Olga 3 y 4 deberán vigilarse además de haber erradicado el Helicobacter pylori. Los mensajes para la casa, queridos amigos míos, queridos hermanos, queridos gastroenterólogos Caribe, para su casa es esto, que en América Latina, al igual que en el mundo, la prevención primaria de cáncer gástrico es curando H. pylori. H. pylori encontrado es H. pylori matado. En el fondo que tengo yo aquí en la espalda de mi presentación está H. pylori, porque esta conferencia tiene que ver con que ese microbio es el enemigo número 1. Aquí hay 2 enemigos muy importantes y ustedes lo conocen el primero, y el segundo es H. pylori. Y la prevención secundaria es hacer endoscopia de vigilancia en atrofia Olga 3-4, metaplasia Olguín 3-4, y los que saben hacer esto, con endoscopios avanzados, pues que vigilen con endoscopios avanzados. La tamización endoscópica aún no está disponible para todo el mundo, ni todos los países lo tienen hoy día establecido. Esto es un protocolo y hay que entrenar a los gastroenterólogos, empezando, creo yo, por sitios piloto de alta incidencia de cáncer. Cuando un paciente entonces llega al consultorio con la endoscopia, yo creo que esta es la conversación que se tiene al final de la consulta, y nosotros tenemos videos de esto. Nuestro fellow de medicina interna, geriatría, endocrino,
gastroenterología, esto lo dicen al paciente que le hemos enseñado. Apreciado paciente, como ustedes digan, llave, mi pana, no sé ustedes cómo dirán. La gastritis no duele, no duele. La importancia de la gastritis es otra, querido amigo. Y es que en esta endoscopia que usted le han hecho, usted tiene gastritis con Olga 0 a 2. Como ningún familiar suyo de primer grado tiene cáncer, no vamos a vigilarlo, señor. Le vamos a matar H. pylori. Y si tiene Olga 3 y 4, le haremos endoscopia en 3 años. Y si tiene un familiar de primer grado con cáncer, cada 2 años. Pero si usted fuma, está gordo, consume mucha sal, se la haremos cada año. Esta es la consulta final de la gastritis crónica. No es el esomeprazol, no, no, es esto, vigilar. Muchas gracias, queridos amigos. Los quiero mucho. Ahí está un código QR. Pueden accesarlo. Ahí está esta conferencia grabada en PDF y mañana aparece así virtualmente ya publicada. Muchas gracias a todos. Los quiero mucho.